Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Flor Adriana Barrios Merino, soy ginecóloga y obstetra y el día de hoy les voy a platicar acerca de la endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis es una enfermedad que puede generar mucho dolor incapacitante y puede afectar nuestra calidad de vida. Quédate a ver este video donde te platicaré sobre ello. ¿Has escuchado hablar de la endometriosis? Resulta que es una patología ginecológica muy común. Se estima que aproximadamente 190 millones de mujeres en el mundo podemos padecer endometriosis. Incluso es una causa muy frecuente que puede generar ausentismo laboral. Por eso es importante que hablemos de ella, ya que este ausentismo laboral está dado básicamente por el síntoma principal de la endometriosis, que es el dolor. Y puede ser un dolor pélvico crónico. Bueno, pero ¿qué es la endometriosis? Cuando nosotras menstruamos todos los meses, nuestro endometrio, que es la capita interna del útero, que se encarga de generar nuestro sangrado menstrual, pues se descama. Esta descamación va a conllevar a que tengamos el sangrado propio de la menstruación, solo que en las mujeres que tenemos o que podemos tener endometriosis no se sabe el por qué algunas microcélulas de ese tejido del endometrio, que es, repito, sangre, en lugar de irse hacia afuera con todas las demás células de sangrado menstrual, para que tú las veas en la vagina, no se sabe por qué, repito, alguna de esas microcélulas se va hacia adentro. Entonces las mujeres podemos experimentar una menstruación retrógrada, es decir, algunas gotitas de sangre menstrual se van hacia adentro del útero, viajan a través de las trompas de falopio y terminan por salirse de la cavidad del útero. Al salirse del útero, pues estas células de endometrio van a poder pegarse o adherirse a cualquier parte de nuestra cavidad abdominal y pélvica. Se pueden adherir por fuera de las paredes del útero, se pueden adherir por fuera de las propias trompas de falopio, se pueden adherir por fuera de la superficie de los ovarios o incluso se pueden pegar a cualquier parte de los 7 metros de intestino que tenemos alrededor todos los días flotando cerca de nuestro útero y de nuestros ovarios. También se pueden alojar encima de la vejiga o incluso en la pared del abdomen. Esta endometriosis es lo que va a ocasionar que cada vez que nosotras tengamos sangrado menstrual mensual, esas pequeñas, diminutas células de endometrio que están ahora fuera del útero, pues ¿qué crees? Que también generen un microsangrado. Y ese microsangradito va a generar un proceso inflamatorio severo a lo largo de los años, que es lo que termina generando el dolor, que es el principal síntoma. Existen 3 tipos de localización de la endometriosis, los cuales son, en primer lugar, la endometriosis superficial, que afortunadamente es la más frecuente. Número 2, la endometriosis ovárica, donde se forman endometriomas, que son los quistes que están dentro del ovario. Y número 3, la endometriosis profunda o endometriosis infiltrativa. En el caso de la endometriosis superficial, se dice que la capacidad que tienen las células de endometrio que están fuera del útero para estar albergadas, por ejemplo, en la vejiga o en las paredes del intestino o en alguna parte de la pared del abdomen, abarcan o infiltran solamente un grosor de 1 a 4 milímetros en profundidad. Por eso es que es la forma de endometriosis que no genera tanto dolor como lo pueden generar las otras formas de endometriosis. La segunda forma de endometriosis son los endometriomas. A esos los conocemos como quistes de chocolate. ¿Por qué quistes de chocolate? Porque es una endometriosis que se va acumulando a lo largo de los años dentro de alguno de los ovarios, en un sitio específico de alguno de los ovarios. Y esta endometriosis va acumulándose y va generando gotitas de sangre con cada menstruación que se acumulan hasta formar un quiste que está formado en su interior de sangre. Pero cuando estos quistes los extraemos de tu cuerpo, al abrirlos notamos que tienen un contenido achocolatado, pero es sangre acumulada, crónica, que se ha quedado acumulado a lo largo de los años. Y la tercera forma de endometriosis decíamos que corresponde a la endometriosis infiltrativa o endometriosis profunda. Esta endometriosis profunda es aquella donde las células de endometrio anormal que están fuera del útero, como bien decíamos, abarcan o infiltran en una capacidad mayor a 5 milímetros en profundidad y por lo tanto la intensidad de los síntomas es mayor. En general,
cualquiera de estas 3 formas de endometriosis nos pueden generar los síntomas que a continuación te voy a platicar. Número 1, el rey de los síntomas es el dolor. Si tú eres una mujer que mes con mes tienes menstruaciones en extremo dolorosas, incluso que te genera ausentismo laboral o que te genera afectaciones en tu vida social, afectaciones en tu trabajo o algún ausentismo en reuniones sociales, etcétera, muy probablemente tengas endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis genera inflamación crónica dentro de nuestros órganos de la pelvis y del abdomen, y esa inflamación pélvica va a generar dolor. A su vez, cuando estos focos de endometriosis están ubicados, por ejemplo, en la superficie del intestino, nos pueden generar otro síntoma también relativamente frecuente, que son problemas gastrointestinales, sobre todo que parecieran o simularan síntomas como de colitis. Somos mujeres que a lo mejor cuando menstruamos o desde 2 días antes de la menstruación empezamos a tener dolor tipo cólico menstrual y además síntomas de cólicos intestinales que incluso te hacen acudir al gastroenterólogo o incluso hasta al coloproctólogo pensando que solamente padeces de colitis. Y la verdad es que estos síntomas de colitis sí pueden estar presentes como tal, pero son debidos a la presencia de la endometriosis. Incluso se puede asociar a evacuaciones más líquidas y frecuentes, es decir, podemos tener diarrea, podemos tener mucha inflamación intestinal, mucha inflamación pélvica, podemos tener dificultad para canalizar los gases, podemos tener una inflamación tan intensa que incluso la ropa puedas notar que no te cierra, que tienes que desabotonar el pantalón o la falda para que puedas tratar de estar un poquito más cómoda. Ahora, cuando la endometriosis llega a afectar o adherirse a las paredes de la vejiga, incluso podemos tener molestias urinarias, igual desde 2 días antes de que inicie la menstruación o ya estando durante la menstruación. Algunas mujeres también pueden experimentar náuseas por irritación de algunos nervios que puedan estar relacionados con estos órganos donde se aloje la endometriosis. Algunas mujeres también pueden tener sensación de querer evacuar constantemente por la presencia de la endometriosis cuando afecta el tabique rectovaginal. Hace un rato les comentaba que una de las formas más agresivas es la forma de endometriosis infiltrativa o profunda. En esa endometriosis infiltrativa, las células del endometrio pueden afectar hasta 5 milímetros de profundidad el tejido donde estén. Y como en este caso el intestino y sobre todo la parte baja del intestino que se llama recto, el recto está muy pegadito por la parte de atrás del útero. Entonces las células de endometrio cuando salen del útero pueden pegarse a ese segmento de intestino grueso y generar molestias sobre todo al evacuar. Puedes notar que hay dolor al evacuar sin que tengas hemorroides, pero esto es característico sobre todo de los días de la menstruación. Independientemente de todos estos síntomas gastrointestinales o estos síntomas urinarios, en ocasiones la localización de la endometriosis, incluso la superficial, puede llegar a dar un poquito de estos síntomas tan intensos, pero siempre una forma ideal para poder corroborar que alguna mujer tenga endometriosis es realizando un tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos cuando en consulta sospechamos que alguna de nosotras pudiéramos tener endometriosis? De entrada, cuando tú llegas a consulta y me dices, oye Flor, tengo menstruaciones en extremo dolorosas, lo primero que hacemos o lo primero que deberíamos hacer es sospechar que tienes endometriosis. Y dependiendo de tus antecedentes, vamos a valorar si eres candidata a dar algún tratamiento médico. Te voy a platicar cuál es el tratamiento médico. Secundariamente, a futuro, llegamos a evaluar quién de nosotras pueda requerir un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es el rey de los tratamientos. Siempre iniciamos con tratamiento médico que está dado a base básicamente de anticonceptivos habituales, porque son los anticonceptivos los que la mayoría de las veces van a lograr controlar el dolor.
Fíjense bien, en relación específicamente al dolor, que es el rey de los síntomas de la endometriosis, el tratamiento es el siguiente. En primera línea, para el dolor de la menstruación, podemos considerar darte analgésicos convencionales, desde naproxen, paracetamol, ibuprofeno, medicamentos habituales para cualquier tipo de dolor. Las mujeres que solamente con analgésicos convencionales logran controlar su dolor, puede ser que con esa primera línea de tratamiento sea suficiente, pero puede existir un gran número de personas o de mujeres que los analgésicos convencionales no les generen gran alivio en el dolor o en los demás síntomas. Y entonces es ahí cuando pasamos a la segunda línea de tratamiento del dolor, sospechando que tengas endometriosis, que sería a base de anticonceptivos habituales, comunes y corrientes. Afortunadamente existen muchos anticonceptivos o incluso la mayoría de los anticonceptivos nos pueden servir para tratamiento del dolor, sea un dolor generado específicamente por endometriosis o sea que tengas dolor por miomas o por pólipos o por alguna otra patología, ¿sale? En el caso de los anticonceptivos tenemos una amplia gama de opciones para darte. Igual, dependiendo de tu edad, de tu peso corporal, dependiendo de algunos antecedentes, por ejemplo, si padeces de migraña, si padeces de trastornos de insuficiencia venosa como varices en las piernas, entre algunos otros antecedentes, en consulta a tu ginecólogo vamos a valorar qué tipo de anticonceptivo sería el que más te convenga, porque fíjate bien, podemos darte o podemos aplicarte el implante subdérmico que va en el brazo o podemos poner dentro de tu útero algún tipo de dispositivo intrauterino liberador de hormonas, como los dispositivos que son muy comunes, que te duran hasta 5 años. Podemos darte algún grupo de pastillas anticonceptivas que son de toma diaria. Podemos darte inyección, podemos ponerte la inyección mensual o existe incluso algunos preparados que son anticonceptivos de uso trimestral. Es decir, hormonas hay de muchos tipos, hay de muchas concentraciones, de muchas marcas y cada una se puede ajustar a cada mujer en especial. Ahora, si tú me preguntas, oye Flor, pero una vez que tú sospechas que yo pueda tener endometriosis, ¿en automático me vas a dar algún tratamiento médico o incluso quirúrgico? ¿O me debes hacer algún estudio de laboratorio, algún estudio de gabinete como para corroborar tu probable diagnóstico de endometriosis? Ahora, les voy a contar sobre los estudios que nos pueden orientar a qué mujeres pudiéramos tener endometriosis. Fíjense bien, una pequeña desventaja de la endometriosis es que en los estudios de ultrasonido generalmente no se ve. ¿Por qué? Digo, dependiendo del tipo de endometriosis que tengas, puede ser que se observe o que no se observe para nada en ningún estudio de laboratorio, incluidos tomografía de abdomen o incluidos resonancia magnética. ¿Por qué? Si tú tienes una endometriosis superficial, que es la endometriosis afortunadamente la más común, haz de cuenta o imagínate que las células de endometriosis se ven como si fueran solo pequeñas manchitas, como pequeños lunarcitos que pudiéramos tener dentro de alguna parte de nuestra cavidad pélvica o abdominal. Entonces, esas micromanchitas o esas pequeñas células como de sangrado no se van a poder identificar en ningún ultrasonido, ni inclusive en tomografía ni en resonancia magnética. Es decir, la endometriosis superficial por ultrasonido o por alguna técnica de gabinete, difícilmente la vamos a poder ver. Incluso tú me puedes decir, oye Flor, ya me hice 20 ultrasonidos a lo largo de 5 años que he padecido dolor menstrual y en ningún ultrasonido me han encontrado que yo tenga alguna alteración en mis órganos de ovarios o en mi útero. ¿Por qué? Porque la endometriosis no se va a ver. Número 2, si tú tienes una endometriosis ovárica, o sea, un endometrioma, que decíamos son los quistes de contenido achocolatado que llevan sangre crónica acumulada dentro de ellos, esos sí se van a poder ver fácilmente en un ultrasonido, ya sea que te hagamos un ultrasonido abdominal, que es el ultrasonido pélvico, o ya sea que te hagamos un ultrasonido vaginal. En cualquier ultrasonido vamos a poder identificar que alguno de tus ovarios tiene un quiste.
¿Sale? Ahora, si tú tienes una endometriosis severa, profunda o infiltrativa, sobre todo de las que afectan vagina o la parte posterior de la vagina o el tabique recto vaginal, esa endometriosis se puede observar en tomografía del abdomen y como con enfocando la zona colorectal o también con resonancia magnética de esa área. Incluso en la actualidad los médicos radiólogos empiezan a tener técnicas más sofisticadas para poder identificar por resonancia magnética y por tomografía afecciones de endometriosis profunda que afecten recto o que puedan afectar vagina. Fíjate bien, si tú eres una mujer que además de tener mucho dolor menstrual, cada mes, además tienes sangrados abundantes y además puedes tener dolor intenso en el acto sexual, ese puede ser otro síntoma de endometriosis y entonces en esos casos valoramos si necesitas, independientemente de que te hagamos algún ultrasonido, la realización de una tomografía computarizada o la realización de una resonancia magnética. ¿Sale? Entonces, el diagnóstico final o certero de la endometriosis lo hacemos hasta el día de hoy. El gold estándar es mediante cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica, que es una cirugía de mínima invasión, donde nosotros hacemos pequeños orificios en la cavidad de tu abdomen, por ahí vamos a permitir introducir una cámara para visualizar toda la cavidad de tu abdomen, toda la cavidad pélvica, en búsqueda de las lesiones de endometriosis. Y cuando nosotros observamos lesiones de endometriosis, idealmente el ginecólogo debemos tomar un pequeño fragmento de ese tejido o de esas zonas donde se ve endometriosis y lo mandamos a analizar para que sea el médico patólogo el que nos confirme mediante tinciones especiales al microscopio si ese tejido efectivamente corresponde a endometriosis. En la actualidad, hasta el día de hoy, todavía la cirugía laparoscópica es la que nos permite establecer el diagnóstico definitivo de endometriosis. Pero ojo, si tú eres una mujer que por alguna razón no decidas o no aceptes o en este momento no estamos planeando hacerte una cirugía laparoscópica, es completamente válido que solo cuando el médico tenga la sospecha de que por tu dolor intenso al menstruar tengas endometriosis, es 100% válido y aceptable empezarte a dar tratamiento con anticonceptivos enfocado hacia una endometriosis. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando alguna paciente requiere algún tratamiento quirúrgico? Cuando ya decidimos que una paciente a lo mejor ya lleva varios meses o años tomando algún tipo de anticonceptivos y no ha tenido una buena respuesta a esos medicamentos o te hemos dado anticonceptivos diferentes y aún así persistes con mucho dolor al menstruar, entre los demás síntomas de la endometriosis, tenemos que pasar a considerar el tratamiento quirúrgico. La cirugía laparoscópica va a tener dos objetivos principales. Número 1, hacer el diagnóstico, como mencionaba hace un momento, porque introducimos una cámara y observamos toda la cavidad abdominopélvica en búsqueda de focos de endometriosis. Y número 2, nos va a permitir hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque durante la cirugía laparoscópica, si el médico observa directamente nódulos de endometriosis, resecamos, quitamos los nódulos de endometriosis para que en automático dejes de tener dolor. E incluso existe una técnica laparoscópica donde nos puede permitir destruir los nervios que puedan generar dolor, pero específicamente parte de los nervios que están dentro del útero. A esa técnica le podemos sacar mucho provecho porque en automático eso mejoraría la calidad de vida de la paciente. Obviamente, cada mujer puede requerir algún procedimiento quirúrgico diferente dependiendo de lo que encontremos cuando te estamos operando. Ojo, no a todas las pacientes les destruimos los nervios del dolor, no a toda paciente le logramos extirpar los nódulos de endometriosis, dependiendo del grosor, dependiendo de dónde estén ubicados esos nódulos o dependiendo de la sintomatología de la paciente, va a ser lo que vamos a realizar en quirófano.
Pero bueno, es importante que si a ti están en vísperas de operarte de endometriosis, sepas que hasta en un 20 o 30% de los casos la endometriosis puede ser refractaria, puede volverse a formar. Por eso puedes encontrar mujeres que te cuenten sus anécdotas donde desafortunadamente a los 2 años, por ejemplo, de su primer cirugía, puedan llegar a requerir un segundo procedimiento quirúrgico. Ahora, una manera muy importante o una acción que podemos tomar los ginecólogos para ayudar a que no seas de esas chicas que a los 2 años pueda tener otra vez síntomas de endometriosis es, afortunadamente, dándote algún tipo de anticonceptivo para ayudar a que los focos de endometriosis no se vuelvan a formar o intentar disminuir esa propensión a que los focos de endometriosis no se vuelvan a presentar. Desafortunadamente, hasta hoy en día no se sabe la causa exacta de la endometriosis. Se dice que es hormonodependiente, es decir, que probablemente los propios estrógenos que producen nuestros ovarios todos los días puedan ser los causantes de la endometriosis, pero exactamente no se sabe hasta qué punto nuestros propios estrógenos lo favorecen. O incluso en algunas ocasiones hay literatura que reporta que cuando llevas probablemente una alimentación balanceada, cuando tienes mucha ingesta de alimentos ricos en minerales y en antioxidantes, que probablemente eso pueda ayudar a disminuir la propensión a formar nuevamente endometriosis. También se recomienda que si haces actividad física, algún tipo de ejercicio cardiovascular, eso puede también evitar la formación de nuevos focos de endometriosis, al igual que si eres una mujer con tendencia a diabetes o si tienes como tal diagnóstico de prediabetes o resistencia a la insulina, y se dice que si tú mantienes óptimos tus niveles de azúcar, que probablemente eso también pueda ayudar a evitar nuevos focos de endometriosis. Y por último, se recomienda incluso determinación de vitamina D. La vitamina D, cuando está en niveles subóptimos, puede también asociarse a la presencia de endometriosis, pólipos, miomas y otro tipo de patologías ginecológicas. Recuerda, si a ti ya te operaron incluso de tu primer cirugía laparoscópica, no significa que forzoso vas a requerir una segunda o una tercera cirugía años más adelante. Podemos luchar juntas para intentar con productos anticonceptivos evitar la formación de nuevos focos de endometriosis. Recuerda, soy la doctora Flor Adriana Barrios Merino, soy ginecóloga y obstetra, y si te gustó este video o estás interesada o tienes muchas dudas o sospechas que tú misma puedas tener endometriosis, te invito a que tengamos una consulta presencial o incluso una consulta virtual. Aquí abajo te dejo mi información.